Foixá, condado de Empúries, 29 de julio de 1396. El conde rey Juan sufrió un misterioso accidente de caza que le causaría la muerte, y acto seguido se abría la caja de los truenos de la cuestión sucesoria. Juan, casado en 2 ocasiones, no tenía descendencia masculina superviviente, y sus 2 hijas, Juana, nacida en 1375 de su primer matrimonio con Marta d'Armagnac, y Violant, nacida en 1384 de su segundo matrimonio con Violante Mar, serían ignoradas por su condición de género. En su lugar sería coronado su hermano pequeño, Martín, y María, la esposa de Martín, que no había sido preparada para reinar, se sentaría en el trono y sería una excelente gobernante, enérgica y resolutiva, en las antípodas del perfil y del estilo inseguro de su marido. María nació en Pedrola, reino de Aragón, en el año 1353. Era la única hija superviviente de la pareja formada por Lope de Luna, de la casa aragonesa de los Luna, y por Brianda de God, de la casa provenzal de God. Los Luna habían adquirido un protagonismo destacado de una situación privilegiada durante la Guerra de la Unión, que se desarrolló entre 1347 y 1348, y que había enfrentado al poder central, representado por la Cancillería de Barcelona, con los poderes periféricos, representados por las oligarquías aragonesas. En aquel conflicto, los Lunas fueron una de las pocas familias de aquella oligarquía aragonesa que se alineó con la corona, y después de la incontestable victoria de Pedro III, pasaron a gravitar en la órbita de la familia real y de la Cancillería de Barcelona. 12 años después de la victoria de Pedro, Lope de Luna culminaba su maniobra de acercamiento a la familia real con el compromiso de boda de su única heredera, María, que en aquel momento tenía 7 años, con Martín, segundo hijo de Pedro III, y de su tercera esposa Leonor de Sicilia. Queda también el segundo en el orden sucesorio al trono de Aragón, y que en aquel momento tenía 4 años. El compromiso documentado preveía que María, al cumplir los 8 años, 1361, pasaría a residir en la corte de Barcelona y sería educada personalmente por su futura suegra. Durante 11 años formó parte del séquito de la reina, y el 13 de junio de 1372, poco después de cumplir los 18 años, fue casada con su eterno prometido. Martín y María llegaron al trono de un modo relativamente inesperado. El repentino accidente de Juan, que no había otorgado testamento, puso a la Cancillería de Barcelona en una situación comprometida. Por una parte estaban las 2 hijas del difunto. Juana, la mayor, estaba casada con el ambicioso y capacitado Mateo de Foix, pero demasiado comprometido con la monarquía francesa. Y Violant, la pequeña, todavía era soltera y había dado muestras de una gran inteligencia política, pero por razón de edad requería la regencia de la viuda del cazador, Violant de Bar, también excesivamente comprometida con la monarquía francesa. Con este paisaje, la Cancillería impuso la tradición patriarcal del Casal de Barcelona, que no tenía una reina titular desde el siglo XI, y coronó como rey a Martín. El gobierno de Juan había sido decepcionante. A las vísperas de su muerte, el campo, que concentraba las 2/3 partes de la población del país, vivía un clima de preguerra civil, provocado por los efectos de la peste negra. Los terratenientes agrarios pretendían compensar la pérdida de rentas causadas por el descalabro demográfico con un incremento desorbitado de las cargas sobre el campesinado superviviente, y en las ciudades el paisaje social y económico no era mejor. La especulación de alimentos en manos de personajes de la Cancillería Real se había traducido en un cuadro de miseria que culminaría con los terribles progromos contra la minoría judía. El trono que heredó María tenía la base llena de clavos. Cuando Juan se cayó misteriosamente del caballo, Martín estaba en Palermo, oficialmente asesorando a su hijo Martín el Joven en la gobernación de Sicilia. Martín el Joven era rey consorte de Sicilia, desde que se había casado con su prima María de Aragón. Poco después, cuando María de Luna recibió la noticia de que serían coronados, envió un correo real a su marido, pero Martín el Viejo no entendió o no quiso entender la urgencia y la importancia de su retorno a Barcelona, y se excusó en varias ocasiones pretextando que la política siciliana requería decisiones muy meditadas. Esta falta de resolución sería una constante en sus años de reinado, pero en aquel momento María le escribió diciendo: «Mientras los médicos disputan, el paciente se muere». Martín tardó un año en volver a Barcelona, pero María no se echó atrás y tomó las riendas del poder, y con Martín en el trono fue una pieza fundamental. Defendió la redención del campesinado feudal, reducido prácticamente a la esclavitud. Defendió la protección a las minorías perseguidas, los moriscos y los judíos aragoneses, saqueados y asesinados al amparo del poder. Y promovió la reglamentación del comercio,
Durante su reinado se creó la Mesa del Cambio, el primer banco público de la historia. María fue la primera gobernante moderna, en el sentido más amplio del término, del Casal de Barcelona, pero su prematura muerte en 1406 pondría al descubierto las carencias de Martín, que se murió mientras escuchaba y pensaba con toda la colada en el lavadero.